pasado, Demensis, ayer y hoy. Cuando la baja calidad de vida que tiene nuestra sociedad se manifiesta todos los días y en cada situación, quizás debamos preguntarnos dónde está la verdadera frustración de los argentinos. Y a lo mejor, hurgando en nuestra propia historia, podremos encontrar casi el constante fracaso de la política y además la aparición de los economistas por sobre los políticos, salvo honrosas excepciones y en diversos momentos muy pequeños de la felicidad popular o de la felicidad de la mayoría del pueblo. Y entonces aquí hay que detenerse, porque cuando en un país los que hablan de política claudican porque no le encuentran las soluciones y se aferran a los burócratas de la economía, aquellos que en una planilla Excel creen que pueden resolver la vida de la sociedad, el fracaso es doble. Primero, porque no es cierto que los economistas puedan resolver ningún problema social, y segundo, porque hay un reconocimiento tácito del fracaso de la política. El arte de la política no es confrontar, el arte de la política es lograr las mejores condiciones de vida para una sociedad entre los que piensan de una forma y los que están en otro pensamiento a través justamente del debate. Para eso se crea uno de los poderes de la República, que es el Parlamento, para ir a parlamentar. Parlamentar no es yo te ataco y vos te defendés o viceversa, sino que es ponerse a discutir con distintas opiniones para que después el que ejerce la mayoría por la elección popular pueda aplicar lo que allí se debatió con las correcciones de haber escuchado, si quiere, a la parte minoritaria. Ahora, cuando un gobierno como el de Cambiemos está hecho por gerentes de empresas, por la sociocracia, y tienen minoría parlamentaria, que encima se suban a la soberbia, tiene varias explicaciones, ya no del fracaso de los economistas, de los políticos, sino del fracaso de la sociedad argentina. Primero porque se creen más de lo que son, es decir, son minoría parlamentaria, por lo tanto deben pactar. Segundo, porque cuando llaman al diálogo es, hagan esto que yo les digo, eso no es dialogar, eso es supuestamente acatar la voluntad del Poder Ejecutivo, que sí fue elegido por el voto popular, pero el Poder Legislativo también fue elegido por el mismo voto popular y no tienen mayoría. Entonces, si no concertan, no tienen posibilidad de que les salgan las leyes. ¿Cómo habrá sido hasta aquí la oposición que le aprobaron la gran mayoría de leyes que presentó el Poder Ejecutivo? No pueden decir que en la oposición se obstruyó la labor de gobierno. Ayer y antes de ayer empezaron ya, preocupados porque se dan cuenta del naufragio del mejor gabinete de los últimos 50 años y del fracaso del presidente, empezaron la prensa que los defiende a decir que le conviene a la oposición, porque imaginariamente si van a hacer gobierno, le conviene que el ajuste se haga ahora y que entonces los gobernadores deben facilitar el presupuesto, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan a pedir piedad. Los mismos que fueron crueles desde la prensa contra la oposición ahora piden piedad. Y como uno peina canas y ha vivido mucho tiempo estas situaciones, la pregunta del millón es, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, van a concertar, porque en la oposición los que gobiernan provincias necesitan también tener un presupuesto y necesitan también que el Poder Ejecutivo Nacional les diga hacia dónde van. Por otro lado, un gobernador que no apruebe el presupuesto nacional tiene también un rebote en su presupuesto provincial. Llevado a los intendentes pasa medianamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la realidad de lo que hoy está pidiendo el gobierno? Dicen que dialogan y le tuvieron que pedir casi por favor los gobernadores peronistas que el presidente los convoque. Y cuando nos enteramos que las reuniones del fin de semana tan crítico las manejó por control remoto desde Los Abrojos, desde la quinta de su padre,
nos damos cuenta de lo insólito e increíble. Hasta algunos se animan a decir, no me consta, lo repito simplemente, que jugó un partido de fútbol en Los Abrojos y que después vio el partido de Boca Vélez, en el medio de la crisis. Entonces, nos detenemos a pensar. Fracasados los políticos, los malos políticos argentinos, aparecieron los economistas, los malos economistas argentinos. Y entonces ahora aparecieron los teocráticos, es decir, los triunfadores en la empresa privada y fracasaron en la administración del gobierno. Y aquí nos tenemos que preguntar todos juntos, ¿fracasaron los políticos, los economistas, los gerentes de empresa o fracasamos como sociedad por no saber qué cosas corresponden a qué cosa y dónde está la división de poderes y dónde están nuestros derechos y nuestras obligaciones? En la Argentina hay una tremenda voluntad por tener derechos y muy poca voluntad por tener obligaciones. Yo recuerdo que cuando se hizo la constitución más sabia que tuvimos, la del 49, había derechos como en ninguna otra, pero obligaciones. Perón decía que cada quien debía producir al menos lo que consumía. Y entonces, en esa sociedad, lo central era generar trabajo. Bueno, en esta sociedad de Macri, lo central es generar timba financiera. Eso es muy evidente, y esto es óbice, que cuando dejaron desastres hechos, la fusiladora del 55, la Revolución Argentina, el proceso de reorganización nacional, acompañado de los civiles, que fueron los que manejaron la economía durante las dictaduras, repito, acompañado de los civiles, que fueron los que manejaron la economía durante la dictadura, los grandes empresarios argentinos se hicieron multimillonarios, todos, en el rubro que usted quiera. ¿Por qué? Y porque era más fácil hablar con el dictador de turno a través del ministro de Economía y hacer una ley a su medida, o ser proveedor del Estado y hacerse rico. Pero en los tiempos de la democracia no se corrigió, al contrario, se volvió a fomentar el que la obra pública era una gran oportunidad para que dirigentes políticos tuvieran más dinero en el bolsillo. Y primero empezaron diciendo que la obra pública les permitía financiar campañas y después directamente se las llevaron a su casa. De manera que todo esto que nos está ocurriendo tiene que leerse en un contexto muy completo de saber cómo sigue. Están los del club del helicóptero que dicen que mejor se pudra todo y se vayan antes porque así sufrimos un año y medio menos sin saber a quién ponemos después. Tuvimos la oportunidad en el 2001 de un proceso revolucionario que estuvimos al borde de un cambio de estructuras y no lo hicimos, sea por lo que fuere, la sociedad argentina no lo hizo. Y entonces, ahora en el club del helicóptero, que se vayan todos, se enganchan muchos que vienen con procesos judiciales, que vienen con problemas del gobierno anterior, y otros que lo dicen con absoluta decencia de pensamiento, porque dicen, no puedo seguir más porque no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas, no puedo comer, no puedo viajar, mis hijos no pueden ir al colegio, y lo dicen desde la impotencia. Claro, cuando uno se da cuenta que el presidente de Estados Unidos, después de 15 minutos de hablar y rogarle y pedirle, otra vez arrodillado frente al fondo y frente a los poderes mundiales, sale a decir que está haciendo una gran tarea Macri, es donde todos absolutamente tenemos que coincidir que si el loco Trump dice que Macri está haciendo una gran tarea, bueno, cuidémoslo, porque obviamente para ellos la gran tarea es facilitar al mundo empresario los negocios privados. Miren, cuando se toman decisiones económicas desde el poder político, la responsabilidad es política, no es económica. ¿Ustedes creen que lo que hicieron el saliente presidente del Banco Central, el endeudador Caputo, ahora provisoriamente presidente del Banco Central, que entre otras cosas casi se agarra trompadas con el ministro de Economía, por eso no viajó junto con Duhovne, se pelearon muy mal a los gritos y algunos dicen que se trompearon? Entonces, si esto que está pasando, la culpa es de Caputo y de Duhovne, no entendemos nada, ¿eh? Acá hay un responsable político que es el que votó la gente.
y ese responsable político es Mauricio Macri, y le sigue en orden de importancia la vicepresidenta de la República. Es decir, esa fórmula con Michetti fue votada mayoritariamente y son responsables absolutos de lo que está pasando con la economía. No son responsables los economistas. Lo que ocurre es que si el ingeniero no sabe de economía y si la vicepresidenta no sabe de economía, tienen que, como han hecho todos los presidentes, consultar a economistas. Y aquí viene la gran diferencia entre la economía política y la política económica. Perón aplicó política económica. La mayoría de los demás aplicaron economía política. Es decir, dependieron de los ministros de economía. Perón puso un almacenero a manejar la economía como Miranda, y cuando Miranda le dijo, yo soy un simple almacenero, por eso lo quiero, porque usted sabe comprar y vender. Es decir, tenía un Ministerio de Hacienda donde había que saber sumar para hacer las cuentas públicas de la nación, y después un almacenero para poner en funcionamiento la compra y venta en el exterior. Y se creó el IAPI. ¿Qué era el IAPI? Todo eso que hoy es Puerto Madero eran silos donde la producción argentina, que se le compraba al productor en el momento que el productor precisaba el dinero, el país no lo exportaba en ese momento, lo guardaba en silos, y con la Marina Mercante Argentina, que era la cuarta flota del mundo, salía a venderla cuando tenían hambre en el mundo y sacaba 2 veces o 3 lo que había pagado el productor argentino para que siguiera trabajando. Cuando nosotros decimos que el exportador lo puede hacer libremente, y cuando este gobierno dice que no es obligatorio traer las divisas, ¿ustedes creen por ventura que las van a traer? Miren, si cualquiera de nosotros piensa en los inversionistas extranjeros, háganse ustedes este análisis. Se calcula que el endeudamiento argentino son 400.000 millones de dólares hacia arriba, la deuda. Y se habla de que hay más de 300.000 millones de dólares argentinos blanqueados, o sea que se sabe quiénes son, depositados en cuentas internacionales. La pregunta es, si usted fuera inversionista, ¿invertiría en la Argentina donde los argentinos tienen la plata afuera? Y cuando se investiga un poco más, se da cuenta que el gabinete tiene la plata afuera y que el presidente tiene la plata afuera. Entonces, ¿cómo voy a ir a invertir a un país donde los argentinos no creen en ese país? A partir de aquí, usted podrá hacer el análisis que los que vienen por la usura. Por eso estamos pagando el 60% de interés, que nunca nadie lo pagó en el mundo. Cuando nosotros no nos damos cuenta cómo somos y queremos creer las cosas que nos dicen, ayer estaban todos pendientes, con periodistas destacados, corresponsales y demás, de lo que iba a decir Duhovne. Y Duhovne dijo lo que podía decir. Tardarán 15 días, analizarán, eso irá al Consejo del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Pero ¿saben cuál es la verdad? La desesperación de Macri, con la llamada telefónica Trump, es saber si la Reserva Federal, que es la fábrica de dólares, la imprenta que hace los dólares, le resuelve el tema lo más rápido posible. O sea que lo que no tenemos son dólares. Muy bien. ¿Y quiénes son los que pueden traer dólares? Los que exportan. Y resulta que nosotros les decimos a los que exportan que no tienen la obligación de liquidar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y además le ponemos un impuesto al que exporta e importamos las cosas que se fabrican en la Argentina para competir y fundir a las pymes. No es un problema económico, es un problema político y es un problema de entregar las riquezas de la Argentina entre los que no saben y los que vinieron a hacer eso. Entre los que están jugando distraídos y los que están absolutamente concentrados para llevarse todo lo que pueden. Por eso, ya hubo 2 denuncias penales, una contra el presidente de la República y otra contra el ministro de Agroindustria, que después explicaremos, y que seguramente cuando dejen sus cargos tendrán ellos también que desfilar por tribunales. No sé si habrán cuadernos, no sé si habrán libretas como anotaba en la época de Domingo Felipe Caballo la deuda externa. Lo que sí sé que mientras este programa esté, seguirá siendo la memoria del futuro.